Es verdad que hace 25 años estoy dedicado a la enseñanza de la filosofía y de la teología, es decir, al estudio y a la comunicación, al testimonio de las verdades de Dios y de las verdades esenciales. Y además, la proyección de esta luz en la existencia, en los problemas candentes de la política que están planteados a nuestra responsabilidad de católicos y de argentinos. Esos 25 años los he consagrado al testimonio de la verdad. Y lo que le pido a Dios es que me conceda perseverar hasta el fin de mis días en este testimonio y me ayude también a estar dispuesto a quedarme solo como otras veces, recordando que la verdad misma que se hizo carne y habitó entre nosotros, en la hora decisiva quedó enteramente sola. Lo que pasa es que nos domina la vulgaridad, especialmente en nuestros medios ilustrados, doctorales. Este es un país donde ha disminuido de tal modo, las verdades han disminuido, que se ha cumplido aquella cosa siniestra que en el siglo pasado formularon los liberales laicistas y luego continuaron los reformistas. Es esto que se llamó desaristotelizar la universidad, que es despojar a la mente de la vida natural, que es metafísica, de su actividad más propia y más pura. Y por eso la inteligencia ilustrada y dirigente del país es una inteligencia metafísica, irremediablemente vulgar, que en política actúa como simple habilidad y astucia, no como sabiduría y prudencia. Es una inteligencia servil la nuestra. Es una inteligencia de vasallos, de lacayos, porque no cultivamos el hábito soberano de la inteligencia, que es el hábito metafísico, el que permite hacer esta distinción. La palabra verdadera, la palabra que rescata, que salva y que levanta, porque nosotros somos criaturas de la palabra, es la palabra que define, es la palabra que dice lo que es. Un poeta contemporáneo lo dice maravillosamente también, Juan Ramón Jiménez, en un poema metafísico dice que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente. La palabra es lo más delicado y esencial que existe, porque la palabra verdadera es ese pan del cielo. Cuando el Quijote le hablaba a la multitud, le hablaba a los cabreros, ¿qué lenguaje empleaba? El lenguaje más alto, el lenguaje del Señor, y los hacía señores con el poder de la palabra, porque despertaba en cada uno de esos seres toda la dignidad de la criatura hecha imagen y semejanza de Dios. Eso es hablar en el orden debido, eso es hablar como Dios manda, lo mejor, y despertar lo mejor. Y hasta cuando hablaba con prostitutas, les hablaba de tal modo, las trataba de doncellas, y las pobres, dice Cervantes, se corrieron, porque de esa mujer degradada, esa palabra del señorío despertaba en ella la dignidad perdida, la devolvía la dignidad, el poder de la palabra, que es el poder de los poderes, porque todo ha sido creado por esto. Cuando el hombre obra libremente, lúcidamente, reflexivamente en la dirección de lo mejor, crece, su ser se enriquece, su ser se hace más hombre, mejor. Nuestro existir pleno y cabal como hombres es existir en la verdad, y existir en la verdad es obrar la verdad, porque es parte principal de nuestro existir. No solo contemplar es lo primero, pero obrar la verdad es parte
parte constitutiva del existir humano, del ser humano, de la perfección del hombre. Y ustedes adviertan lo siguiente: todas las virtudes prácticas tienen que ver con la verdad, no hay ninguna que no, desde la caridad hasta la sobriedad. Y el mundo de la experiencia moral no es el mundo de las operaciones de cálculo y de experimentación, es el mundo de los ejemplos, es el lugar de los ejemplos. Y un ejemplo no tiene nada que ver con una experimentación. Un ejemplo es algo que irradia una fuerza normativa, que irradia una atracción. La mayor monstruosidad es lo que estamos viviendo hoy en el mundo. En un número sustituyendo la calidad. Una amalgama de cobardías no engendra la valentía, tan numerosos que sean los cobardes reunidos. En cambio, un solo valiente es capaz de hacer valiente a una multitud de cobardes. Y el primer atentado, que es casi como el principio de todos los que vienen después, es la soberanía popular. Que se sustituye a la soberanía de Dios, a la soberanía de Cristo. Y es una soberanía ficticia que falsifica la realidad del hombre. ¿Qué significa reducir a todos los ciudadanos de una comunidad a un uno indiferente? ¿Qué significa la omnipotencia del número? ¿Qué significa que nadie es quien es, ni tiene distinción alguna, ni función, ni responsabilidad? Que le dé peso a su voz y decisión. ¿Qué significa eso? Igualar al honesto con el deshonesto, al virtuoso con el vicioso, a los capaces con los incapaces. ¿Qué significa eso? Este es el fenómeno del socialismo. Esto es la masificación. Esto es la sustitución de la calidad por la cantidad. Esto es la sustitución de la distinción que es de la persona por la confusión que es de la masa. Nosotros proclamamos esta realeza de nuestro Señor Jesucristo en una sociedad argentina que en su origen, raíz y esencia es cristiana y que lo es además en sus tradiciones legítimas, pero que viene sufriendo un proceso de descristianización que es lo mismo que decir deshumanización por obra secular del liberalismo y del marxismo. Como les decía el otro día, no estamos para semilla, hay que morirse. Entonces, si tenemos que morir, uno se da cuenta que si bien hay que cuidar la vida, no podemos empeñarnos tanto en su cuidado como debemos empeñarnos en prepararnos para la muerte, que es una cosa realmente seria. Lo más serio que tiene la vida es la muerte de esta vida. Y piensen ustedes que hasta los filósofos paganos, un Sócrates, un Platón, consideraban que la filosofía era justamente la sabiduría que tenía como finalidad enseñarnos a morir, a saber morir. Dice Peggy que la filosofía no va a la clase de filosofía. Por eso yo he procurado siempre que la filosofía que se ocupa del arte soberano de las definiciones sea ante todo
mi propia definición de vida, porque un pensamiento esencial que no es vida es un pensamiento vacío, abstracto, por cuanto no está comprometido con la concreta existencia. Los dos hombres, dice, los dos tipos humanos del mundo que viene, el autor lo decía en 1850, son el tirano y el mártir. Los dos, dice, tienen que ver con la violencia. El tirano es uno que hace violencia a los demás. Y el mártir es uno que soporta la violencia de los demás. Dice, cuando el señorío del tirano o el dominio del tirano acaba con su muerte, el señorío del mártir comienza con su muerte. Y agrega esto otro. El mártir, dice, es uno que rescata uno a uno, a cada hombre de la masa y lo devuelve a su singularidad, a su nación. Y en el cielo hay alegría cada vez que uno es rescatado de la masa y devuelve a su nación, o sea, devuelto a su imagen y semejanza. Y por eso San Juan de la Cruz dice esta cosa de suprema finura: el alma está más donde ama que en el cuerpo que anima. Porque el cuerpo vive de la vida del alma y el que ama vive del amor del amado. Por otra parte, el hombre puede exponer al sufrimiento y a la muerte su cuerpo por el que ama. Por eso, o por lo que ama, por eso está más unido a lo que ama que al propio cuerpo, con el cual, sin embargo, tiene una unidad sustancial. Nosotros, al reconocer, proclamar y exaltar la realeza de Cristo, lo hacemos a través de la adoración del Verbo hecho hombre en la figura del fracaso y de la derrota humana. Nosotros adoramos a Cristo en la cruz. Tiene ahí la figura de un vencido, la figura de un derrotado. Pero el sentido de ese fracaso y de esa derrota es la expresión más acabada del señorío y de la soberanía que se puede ofrecer en el orden humano, que es el sacrificio. Esta es la hora de la intransigencia. Esta es la hora de hablar el lenguaje que Cristo nos recomienda en el Sermón de la Montaña. Sí, sí, no, no. Esta es la hora de la obstinación invencible, de la constancia persistente, de la fidelidad continuada. Es cierto, nosotros no tenemos la fuerza de número, no tenemos la fuerza del dinero, no tenemos la fuerza de las armas, no tenemos la fuerza de las logias ni de los poderes ocultos, pero nosotros tenemos la fuerza de Cristo. Y en la manera en que esa fuerza irradie en nosotros y Cristo viva en nosotros más que nosotros mismos, en esa misma medida seremos invencibles, aún en la derrota, porque después de todo esto es un lugar de paso, de prueba y de testimonio. Y lo importante es que seamos capaces de ser hasta la muerte y sobre todo en la hora de la muerte, testigos de la verdad.